Buenos días. Hoy vamos a hablar de la moneda. Cada molécula de agua en el planeta Tierra es atraída por la fuerza de gravedad y por lo tanto si se encuentra declives baja por sus cauces. Cuando se almacena ocupa todo el espacio posible por más pequeño que sea. Con viento genera una fuerza enorme. Estando en calma, su superficie es una línea perfectamente horizontal y sus corrientes en los océanos dependen de la rotación de tierra y otros factores, y por lo tanto son inmanejables. Simple y sofisticado a la vez. Leonardo da Vinci dijo que la simplicidad es la máxima sofisticación. Tanto que, si el hombre genera una actividad relacionada con el agua y no razona, o piensa teniendo en cuenta estos conceptos y características, le puede salir muy caro. Se pueden generar represas, diques, lagunas, canales para mejorar su utilización, pero no se pueden evitar las consecuencias de la mala planificación, los defectos constructivos y su mal manejo, como así tampoco de no tener en cuenta sus principios elementales. El individuo. El ser humano tiene la capacidad de razonar y con ello la posibilidad de crear. El cerebro en funcionamiento es el gran productor de lo que se necesita para sobrevivir y desarrollarse, y el individuo es el portador, usuario y usufructuario de esta herramienta fundamental. El individuo es un ser social, y las diferentes poblaciones del mundo se organizan en comunidades, tribus, pueblos, ciudades o naciones, con sus derechos, deberes, actividades y jerarquías personales que determinan en un territorio la forma de convivencia de sus miembros, incluyendo el formato de transacciones y de sus relaciones con otras comunidades. El desarrollo y progreso general de cada una de ellas es el índice del éxito del formato con el cual se organiza. En los últimos 300 años, la humanidad en general ha desarrollado muchísimo más que en los anteriores 10.000 años. Y ello fue debido a que en una cantidad importante de grupos poblacionales se ha utilizado un concepto de organización social que ha puesto su acento en la libertad individual, garantizada por una división de poderes que delimita la actividad de la gestión pública, de la legislación y de la justicia. El siglo XX, con sus revoluciones, sus dos guerras mundiales, incluyendo dos bombas atómicas, la Guerra Fría, la implosión de la URSS, la unificación de Alemania, el cambio de manejo económico de China, el desarrollo de muchos países, la Unión Europea, el euro, el hombre en el espacio, la globalización de las comunicaciones, del comercio, de la producción, de los servicios y muchos ejemplos más de gran impacto en las distintas poblaciones, fue un periodo de inmensas alternativas y cambios de estructuras en la conformación de los grupos poblacionales, sus fronteras, sus territorios y su organización. Las transacciones entre individuos u organizaciones se realizan intercambiando productos o servicios por moneda o dinero, que se acuña, imprime, desarrolla, administra en cada comunidad, población o nación por intermedio de organizaciones bancarias específicas. Cuando existen intercambios entre poblaciones con distintos signos monetarios, se determinan los pagos en monedas de acuerdo a la comparación de las cotizaciones existentes entre las mismas. Hoy las monedas más usadas para el intercambio internacional son el dólar estadounidense y el euro, cuyo valor comparativo entre ellas y con las distintas monedas se establece diariamente por la oferta y demanda en los grandes mercados y depende, entre otras cosas, fundamentalmente de la confianza existente entre los usuarios y las entidades que administran la moneda. El cambio de valor comparativo de las distintas monedas tiene un impacto importante en el flujo de bienes y servicios de los distintos mercados, ya que tiene mucha influencia en los costos de los mismos, sobre todo cuando se necesitan insumos producidos en distintas comunidades. Las monedas que mantienen en el tiempo su cotización con respecto a las demás y valores constantes en los precios de los mismos bienes y servicios hablan de una buena administración de su cantidad,
relacionada con los bienes transables en el mercado y las necesidades del sistema, y por lo tanto de la confianza de los usuarios de todas las poblaciones en esas monedas para todos sus usos, generando estabilidad y posibilidades de proyección en el tiempo de cualquier actividad. Como en el ejemplo del agua, con las masas monetarias, ocurre lo mismo. No se pueden evitar las consecuencias de la mala planificación, los defectos constructivos, su mal manejo, como así tampoco de no tener en cuenta sus principios elementales, como las formas y las direcciones de las corrientes. Con una sola diferencia: el agua no se puede crear, el dinero sí. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Ayn Rand. Las consecuencias del mal manejo de las masas de agua son inundaciones y sequías. Las consecuencias del mal manejo de las masas monetarias son la inflación en la generalidad de los casos o la deflación, o sea, la variación generalizada del precio de los bienes y servicios. Según Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Argentina. Es una república independiente de hace mucho más de 2 siglos, poblada fundamentalmente con inmigrantes europeos, tuvo una guerra civil en sus comienzos, una constitución de características liberales, organizando el territorio y la población como una democracia presidencialista con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a pesar de ello, una historia con periodos de gobiernos democráticos y periodos de gobiernos militares, hasta el año 1983, en que se logró una democracia duradera. Un país con mucho territorio, todos los climas, mucha tierra fértil, grandes ríos, mucha costa marítima, con gran plataforma submarina, importantes cordilleras, gran riqueza en el subsuelo y relativamente poca inflación. Una superficie de más de 2.700.000 kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes. En síntesis, con esta ecuación, sería un país condenado al éxito. La estabilidad de la moneda tiene una influencia muy importante en el desarrollo de cualquier sociedad organizada, y su valor con relación a otras divisas y con los bienes susceptibles de intercambio depende fundamentalmente de la confianza que generan aquellas personas que tienen capacidad de decisión en la estrategia política de un país. En la Argentina, en el año 1935, con 3,90 pesos moneda nacional, se podía comprar un dólar estadounidense. En abril del 2020, o sea, 85 años después, se necesitaban 100 pesos para comprar un dólar. Pero ¿cuál es el gran tema? En ese periodo de tiempo le tuvimos que sacar 13 ceros a la moneda de la siguiente forma. Del peso moneda nacional al peso ley, 2 ceros. Del peso ley al peso argentino, 4 ceros. Del peso argentino al austral, 3 ceros. Del austral al peso actual, 4 ceros. Haciendo un esfuerzo imaginativo, ¿qué sucedería si en abril del 2020 aún estuviese vigente el peso moneda nacional del año 1935? 85 años después. Si estuviese vigente aún el signo monetario de 1935, necesitaríamos una cifra de un 1 y 15 ceros para comprar un dólar. Una cifra de un 1 y 15 ceros sería un peta de billetes. Cada fajo de 100 billetes tendría un valor de 100 pesos moneda nacional, por lo que serían necesarios 10 billones de fajos de 100 billetes moneda nacional. A pesar que he estudiado ciencias económicas y siempre he trabajado con números y cifras, esta cantidad de ceros se me escapan de la mente. 2 ceros son 100 billetes, un fajo. Tal vez mucha gente lo haya visto en la realidad. 3 ceros ya son 1000 billetes, 10 fajos, en lo que la jerga bancaria es un ladrillo. Ya deben ser pocos los que hayan visto en la realidad, la gran mayoría son empleados bancarios.
4 ceros son 10.000 billetes, o sea, 100 fajos. Todo este dinero juntos son contadas las personas en el mundo que pueden haberlo visto en la realidad. De 15 ceros no es posible generarse una idea de lo que realmente significan, y por ello que las voy a transformar en algo que se pueda ver, imaginar, comparar o relacionar. Superficie. Los billetes actuales son similares y tienen un tamaño uniforme de 155 milímetros de ancho, 65 milímetros de alto, pero a los efectos de este cálculo podemos tomarlo como ejemplo. El papel utilizado es 100% fibra de algodón, con un peso de 83 gramos por metro cuadrado, según el Banco Central. Cada fajo de 100 billetes tiene 1,0075 metros cuadrados de papel, que lo podemos redondear en 100 billetes igual un fajo igual un metro cuadrado. O sea que en abril del 2020, cuando un peso cotizaba a 100 pesos actuales, si tuviésemos las monedas de 1935, necesitaríamos 10 billones, 12 ceros, de fajos de 100 billetes de un peso moneda nacional. O sea que si lo extenderíamos en el piso, uno al lado del otro, necesitaríamos 10 billones de metros cuadrados para poner. Si tenemos en cuenta que un kilómetro cuadrado tiene 1 millón de metros cuadrados, podemos concluir que necesitaríamos una superficie de 10 millones de kilómetros cuadrados para extender esa cantidad de billetes moneda nacional de 1935 en el suelo. O sea, más de media Latinoamérica. Este es el nivel de la estafa de los políticos populistas, fascistas, socialistas, que le han generado a los ciudadanos argentinos en las últimas 8 décadas. Y esa es la imagen. Ese es el billete de un peso moneda nacional, que relacionado al dólar hoy cubriría más de media Latinoamérica. Resultados. Los resultados los vamos a ver en un cuadrito. El Producto Bruto Per Cápita es el que produce un país dividido por la población que tiene. Una comparación con dos países que estaban en situación similar a nosotros muchos años, pero que a partir de la tercera década del siglo XX comenzaron a despegarse de nuestra performance, y 80 años después tienen un desarrollo mucho mayor. Argentina, Canadá y Australia. Este es el cuadro. La única conclusión es: Argentina es un país para estudiar, pero no por sus éxitos, a pesar de las dificultades, sino por sus fracasos, a pesar de las posibilidades. De 15 ceros no era posible al inicio de esta lectura generarse una idea de lo que realmente significa, pero ahora ya lo sabemos. Simplemente decadencia, corrupción, pobreza y una verdadera ancla en el subdesarrollo que produce el populismo, fascismo, socialismo, con su no razonabilidad y su relato falso, en el cual la libertad individual no significa un valor moral relevante. Durante siglos, la batalla de la moralidad se libró entre los que proclamaban que tu vida le pertenece a Dios y los que proclamaban que le pertenece a tus vecinos. Entre los que predicaban que el bien es autosacrificio para el provecho de fantasmas en el cielo, y los que predicaban que el bien es autosacrificio para el provecho de incompetentes en la tierra. Y nadie te vino a decir que tu vida te pertenece a ti y que el bien es vivirla. John Gall. Una buena revista para leer. Ahí está la dirección para leerla en ebook. Y como conclusión, es tiempo de ir en la dirección adecuada, o sea, liberalismo. Un abrazo y gracias por su atención.